periodista, analista de política internacional. Muy buen día, Mariano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un abrazo para ustedes. Muy bien, acá te saludamos desde Ceilán, estamos Sofía Corrales y Sebastián Forelli en el programa del día de hoy. Y bueno, obviamente vamos a analizar la noticia de la semana que fue la elección en Estados Unidos. Un primer análisis, una aproximación en general que nos puedas dar. Sí, bueno, la verdad, lo primero fue sorpresa, sorpresa porque todas las encuestas marcaban un final bastante reñido, bastante ajustado, e incluso se hablaba de que podía demorar mucho el escrutinio, varios días, como había pasado también en el 2020, cuando Trump perdió con Biden. Nada de eso pasó y realmente sorprendió por lo claro del triunfo de Donald Trump, ¿no? Principalmente ganando prácticamente los 7 estados bisagra, esos estados que son claves para ganar una elección en Estados Unidos, teniendo en cuenta que es una elección indirecta, que hay colegio electoral. Ujú. Esos estados son Carolina del Norte, Georgia, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona. Bueno, hoy sábado todavía el único estado que todavía está contando votos es Arizona, pero los otros 6 los ganó Donald Trump. Y en Claro, Arizona sí, también sí. va ganando. Entonces, lo primero, la sorpresa. Lo segundo, yo diría, Sebastián, este, que ya después de la sorpresa hay que empezar a analizar un poco más finamente y creo que también hay una sobrevaloración del triunfo de Donald Trump, porque si bien es sorprendente y es claro, digamos, no hay dudas, pero no es tan contundente como se lo está mostrando en el mundo. ¿Cuál crees vos que son las razones de este triunfo de Donald Trump? ¿Es la economía, es la política inmigratoria? ¿Cuál es el eje de su triunfo? Es la economía, me parece que pasa quizás algo parecido a lo que pasó en Argentina y en otros lugares del mundo. Creo que la gente, el pueblo, los ciudadanos reaccionan por ahí instintivamente, por ahí sin demasiada formación política y sin demasiada conciencia, pero reaccionan, no, la gente no es tonta. Y lo que ha pasado en los últimos, qué sé yo, te diría, este, en Argentina, bueno, en los últimos 10 años, pero en Estados Unidos podríamos decir decenios y decenios, eh, es que el neoliberalismo viene a destruir todo el aparato productivo, a generar miseria y, y hay como un progresismo que no termina de ser una alternativa. Hay un progresismo que termina siendo la parte progre del sistema. La gente se hartó de eso y entonces son propicios los cantos de sirena, las mentiras y el discurso fascista, ¿no? De un Trump, de un Bolsonaro, de un Milei, etcétera, etcétera. Quizás en Argentina sea más difícil el análisis, es más complejo por lo que representa Milei, porque Milei, además de presentarse como un outsider, etcétera, etcétera, también defiende las banderas que han llevado justamente al desastre, el libre mercado, a ultranza, al neoliberalismo. En cambio, Trump o la extrema derecha mundial es distinta en eso. Trump hizo campaña prometiendo trabajo, prometiendo producción, y no solo que promete, sino que cuando fue presidente lo hizo, ¿no? Es totalmente lo contrario al neoliberalismo en ese sentido. Es proteccionista y es productivista, va a poner aranceles a las importaciones y va a bajar impuestos no a cualquiera, sino al que produzca en Estados Unidos. En ese sentido, me parece que sí hay un elemento económico que ha llevado a la gente a votar por Donald Trump y en contra, principalmente en contra de un sistema que no funciona más y de una verdadera casta política que es ese sistema
bipartidista de Estados Unidos que no se diferencian mucho cuando gobiernan los republicanos o los demócratas. Fíjate que Donald Trump no habló del Partido Republicano, habla siempre del movimiento MAGA, pero ningunea al propio Partido Republicano. Me parece que eso votó y eso también tiene un componente fascista, ¿no? Porque justamente lo de la inmigración que decís vos forma parte de eso que le promete Trump al americano, al norteamericano medio, ese blanco trabajador, quizás del interior, del campo o de las ciudades chicas del medio oeste estadounidense, que sufre la desocupación, aunque no es tanta, pero la inflación, que comparada con Argentina no es tanta, pero para ellos sí, etcétera, etcétera. Y entonces el chivo expiatorio es el mexicano, el centroamericano, el inmigrante en general. Entonces, es un componente nacionalista, productivista, proteccionista y fascista. Muy bien explicado ahí. Mariano, yo te quería preguntar, ¿cómo nos afecta este triunfo de Donald Trump a nuestra región latinoamericana? ¿Hay motivos para aplaudir? No, para aplaudir no hay motivos. ¿Hay beneficios o lo mismo que... Yo creo como... que el imperio es el imperio, ¿no es cierto? Estamos hablando de un imperio y tiene políticas de Estado y quizás digamos, como parte del mundo hay un beneficio indirecto que no es porque sea bueno Trump, pero creo que va a ser, no va a ser bueno, pero sí va a ser un poco menos malo que Kamala Harris o que los demócratas en el poder, en el sentido de que Donald Trump ha dicho que se va a retirar de todas las guerras ajenas. Y eso no es solamente un dicho de Donald Trump, él lo hizo cuando fue presidente. Y yo, si esto escandaliza a alguien de la audiencia, les pido por favor que recorran la historia de los últimos años, de los últimos 15, 20 años, y van a ver que, por ejemplo, Obama, ni hablemos de Bush, de Bush padre y Bush hijo, que fue lo peor de Estados Unidos, generando guerras y genocidios en todo el mundo, después de la caída del muro de Berlín. Pero incluso Clinton hizo barbaridades cuando gobernó en la ex Yugoslavia, en Somalia, en Haití. Barack Obama recibió, cuando asumió el gobierno en el 2008, esto es un dato, más allá de la opinión, había una sola base militar estadounidense en Sudamérica, la de Manta en Ecuador. Cuando se fue del gobierno Barack Obama, 8 años después, había 19 bases militares estadounidenses en Sudamérica. Mira, eso Es no un sabía. demócrata. Después Claro. Donald Trump no inició ninguna guerra, pero Barack Obama destruyó Siria, destruyó Libia, y Biden, junto con Kamala Harris, son muy importantes en lo que está pasando en Ucrania. Entonces, en política exterior, yo creo que hay dos puntos claves que ahí no cambian, ¿no es cierto? Que es Medio Oriente, el apoyo al Estado terrorista y genocida de Israel, eso va a seguir, porque recordemos que Donald Trump incluso hasta cambió la embajada estadounidense y la llevó de Tel Aviv a Jerusalén, y el tema de Cuba, ¿no? Con respecto a Sudamérica, no creo que haya mucha diferencia. Si les conviene, si nosotros les regalamos el litio, les regalamos otros recursos naturales, van a venir, pero para llevarse todo no van a dejar nada, pero lo mismo hubieran hecho los demócratas. Me parece que Milei sobreactúa la felicidad y las felicitaciones porque en realidad, como te decía antes, Donald Trump no va a ayudar en nada a Argentina, no cree en lo mismo que cree Milei de la apertura indiscriminada de la economía, va a ser cerrada la economía de Estados Unidos y va a ser muy difícil que le vendamos 1 kilo de limones. Entonces, no va a ser bueno para Argentina que esté Trump en el gobierno. Y con respecto a un futuro gobierno de Donald Trump, está bien, puede ser que termine con la guerra. ¿Cómo ves vos que puede llegar a ser la relación que tiene con otros
poderes geopolíticos como Rusia y China? Bueno, con Rusia puede haber algún tipo de acuerdo tácito, porque si él se retira de Ucrania, él ha dicho, y va a ser muy difícil que no lo haga, ¿no es cierto? Porque es una promesa de campaña para sus votantes, que tiene que parar el chorro de millones de dólares que van para Ucrania. Lo primero que hizo el miércoles mismo fue hablar con Zelensky y aparentemente le habría planteado eso. La única forma de que se termine la guerra de Ucrania es una negociación donde se le reconozca a Rusia todos los territorios conquistados, todos los territorios recuperados, diría yo, porque eso históricamente es Rusia. Pero eso Donald Trump no se lo va a entregar gratis a Rusia, a Putin. Seguramente va a haber como te decía recién, un acuerdo tácito, algo a cambio, y van a tratar de tener una relación ahí más o menos equilibrada, caminando por la cornisa. Con China es más difícil porque ahí hay una guerra comercial. Y bueno, también está la cuestión de Donald Trump ideológica, el macartismo. En eso sí es muy parecido a Milei, en el grito, en el insulto, en ver comunistas por todos lados. Y entonces ya va a ser más difícil la relación con China, que si bien es defensora del libre mercado, es técnicamente un país comunista. Entonces, vamos a ver. Estados Unidos ha llegado a un punto, a un callejón sin salida, porque o sigue siendo el imperio que se mete en todos lados y que el gendarme del mundo, que gasta plata y que genera muertos, y eso es lo que ha hecho que Donald Trump no dice me voy de las guerras porque él es bueno, él lo dice porque realmente la gente, el ciudadano medio, está harto de ese rol de gendarme del mundo que no le está trayendo tantos beneficios. Entonces, o seguía con ese rol, que era muy costoso, sobre todo en muertos y socialmente, o hace lo que dice que va a hacer Trump. También hay que ver, Sebastián, si el complejo militar industrial lo deja hacer lo que él quiere hacer, ¿no? Dejar las guerras, etcétera, etcétera. Pero si lo hiciera, se va a ensimismar cada vez más en el propio Estados Unidos, va a ser un aislamiento de Estados Unidos, y eso le va a dejar el campo libre a los BRICS principalmente, y fundamentalmente al nuevo eje de poder mundial, que es ese eje euroasiático, ¿no? No solo Rusia y China, sino también la India y otras potencias emergentes. Va a ser bueno para el mundo, y va a ser bueno indirectamente para la región nuestra, porque un mundo multipolar siempre es bueno. Siempre es bueno que el imperio estadounidense se debilite. Yo creo que se va a ir debilitando. Eso no significa que sea menos peligroso, porque los imperios cuando van decayendo se vuelven más impredecibles también. Con respecto, te traigo de nuevo a Latinoamérica. Vos hace un momento decías que es muy probable que la política exterior del gobierno de Donald Trump siga siendo la misma, por ejemplo, hacia Cuba. ¿Cómo crees vos que va a ser la política con un país específico? Por ejemplo, Venezuela, que es clave en Latinoamérica porque tiene, por ejemplo, petróleo. ¿Vos crees que va a mantener la misma política que tiene hasta ahora Biden? Bueno, cuando estuvo Donald Trump fue terrible. Fue el que más sanciones le puso a Venezuela. Biden no cambió nada, pero Trump fue muy malo para Venezuela. No veo por qué sea distinto. Yo creo que hay 2 o 3 casos muy especiales, ¿no? Cuba, por esta locura que tiene Trump de ver comunistas por todos lados, y por una orejera ideológica, porque la verdad que Cuba hoy no es un problema, no es una influencia en la región como podría haber sido hace 20, 30 o 50 años, ¿no? La revolución cubana hoy no se va a exportar como podría haberse exportado en algún momento. Entonces, pero él está tan loco con Cuba que ahí no va a haber cambios.
y con Venezuela creo que tampoco, con Nicaragua puede ser especialmente duro, pero con el resto de la región, no, si Brasil no se convierte también en un actor importantísimo de los BRICS y no empieza a tener más relevancia, van a tener también lo que decía con Rusia, quizás una relación equidistante y tratar de mantener las formas. Y con Argentina, más allá de los abrazos y los besos, no va a haber nada concreto, nada concreto. Salvo los recursos naturales, hoy la región no es importante para Estados Unidos porque políticamente no es importante porque hoy no es lo mismo que hace 20 años. Hace 20 años era una alternativa para el mundo, ¿no? La revolución bolivariana de Venezuela, Evo Morales en Brasil, la novedad de Lula, la novedad del kirchnerismo en Argentina, el Frente Amplio en Uruguay, eran realmente alternativas al neoliberalismo. Hoy, lamentablemente, la región no presenta ninguna alternativa, salvo el tema de los BRICS, ¿no? Encabezado por Brasil, y salvo lo interesante que está haciendo México, pero sin romper con nada, sin sacar los pies del plato del capitalismo, ¿no? Claro, en esto, ya que estamos hablando de la geopolítica regional también, yo te quería preguntar, porque tengo una curiosidad, y no sé si algunos también se hacen esa interrogación, con lo que está pasando en Bolivia o los políticos tibios que surgen, en este caso lo de Bolivia, que es aliado o está dentro de los BRICS, pero que al final lo mismo, como que terminan aplicando políticas neoliberales, puede ser. O sea, en este caso, y a los BRICS eso no le va a importar mientras que ellos negocien por sus propios intereses también, ¿no? Que de Bolivia, por ejemplo, el litio van a querer obtener, y vemos hoy por hoy, pareciera Bolivia camino a lo de Argentina. Sí, los BRICS no son una alianza ideológica. Dentro de los BRICS hay gobiernos muy distintos ideológicamente. Rusia es un capitalismo absoluto, neoliberal, incluso podríamos decir, pero antiimperialista o anti-occidente. China, supuestamente comunista, pero defensora del libre mercado. India, un nacionalismo religioso, muy conservador. Bueno, hay de todo, ¿no? Turquía, bueno. Pero, digamos, lo que no vamos a encontrar es comunismo a la vieja usanza. Entonces, que Bolivia esté un poco más nacional y popular, como fue con el proceso de Evo Morales, o ahora, como decís vos, más abierta a los negocios del neoliberalismo, no es tan importante para los BRICS. A los BRICS, como decís, le importa Bolivia por ser una potencia energética. Bueno, en un momento Evo Morales no echó a nadie, pero les dijo tanto a las petroleras como a quienes estaban interesados en el litio, bueno, ahora vamos a ser socios, nunca más esclavos. Dependerá de Lucho Arce y del próximo presidente cómo negocian. El año que viene hay elecciones y lamentablemente en la segunda parte de tu pregunta sí, es como vos decís, voy a decir algo poco académico, pero están jodiendo tanto, están tensando tanto la cuerda con una pelea interna de egos verdaderamente y lo están llevando a límites insospechados, que prácticamente los tiros, que claro, le están dejando las oportunidades a la derecha. Por ahora no se ve un Milei o un Bolsonaro en Bolivia, o por lo menos no tiene tanta presencia, tanta fama, pero no es tan difícil que con el poder económico, el gran capital y la derecha invente cualquier personaje, les queda un año y bueno, si el MAS y los dirigentes populares se siguen peleando entre ellos, bueno, va a pasar lamentablemente lo que todos no queremos que pase.
¿No te parece ahí como el hecho de que el actual presidente llega con el poder del voto popular, pero que hoy por hoy esté jugando y esté aplicando en Bolivia el lawfare? ¿No te parece que es muy del neoliberalismo? Y entonces ya está la jugada como la alianza del actual presidente con las derechas, que en Bolivia hoy por hoy sería clave, me parece, el presidente actual de Bolivia, Luis Alberto Arce, con Manfred Reyes Villa, que es el que quería privatizar el agua en Cochabamba, Bolivia. Y ahí se ve una alianza que a lo mejor más de los tibios se podría decir, que no juegan de frente, sino desde enmascarados, pero se ve ahí. Y el hecho de que esté aplicando el lawfare para no permitir que llegue a presentarse Evo Morales en las próximas candidaturas presidenciales, ¿no te parece que ya está dándose ese camino hacia la Sí, ultraderecha? quizás, sí, el propio gobierno actual, digamos, con algunos ministros como Eduardo del Castillo, ya presentan como cierta alianza con una derecha quizás no tan virulenta, pero una centro derecha. Y eso que decís vos sería un giro mucho mayor, ¿no es cierto? Si se confirma eso, bueno, sí, Lucho podría ser el candidato de la derecha, como decís vos, y sería un Lenín Moreno. Sí, eso lo veo. Hay cosas que no me cierran, como por ejemplo, porque de Lucho lo puedo esperar, ¿no? Digamos, es lamentable, pero no me sorprende. Pero me sorprende más de Choquehuanca, ¿no? Me sorprende que todavía no termino de elaborar un mapa y entender bien lo que está pasando. Primero porque no estoy allá, no lo sigo tan atentamente, pero me sorprende que sigan con Lucho personajes que sí respeto o respetaba, como Choquehuanca o como otros. Bueno, pero ahí Luis Arce Catacora fue ministro de gobiernos de derechas, de ultraderechas o de derechas que favorecían, por ejemplo, como Gonzalo Sánchez de Lozada, en su Sí, sí, momento, sí. gobiernos que masacraron a los pueblos, así que es como... Por eso te digo que de Lucho lo puedo esperar. Me dejan algunas dudas la presencia de otros dirigentes. Y también en esto trato de no analizarlo como un River Boca y suscribiendo todo lo que decís vos, que estoy de acuerdo, también veo muchos errores de parte de Evo, ¿no? Claro. Y también hablo con muchos compañeros en Bolivia que están dolidos. Por ahí esto es bastante inentendible desde Argentina. Hay que entender también la idiosincrasia de los pueblos originarios, tratar de ponerse en el lugar. Muchos me dicen, Evo se fue y nos dejó solos a nosotros. Y yo les digo, pero lo iban a matar, se tenía que ir porque si no lo mataban. Y dice, bueno, a nosotros nos mataron, a muchos de nosotros nos mataron. Entonces, hay cosas que son más complejas de cómo se miran desde Argentina. También creo que hoy es evidente, Evo ha perdido un poco de apoyo popular que antes era abrumador, eran mayoritarios, totalmente mayoritarios, hoy está más discutida la cosa, por ahí mucha gente allá, hay varias razones, ¿no? Una es el recambio que piden algunos dirigentes, recambio incluso generacional, para poder salir de este laberinto por arriba, ¿no? Como no se puede salir de este empate que deja empantanado al movimiento nacional y popular entre Lucho y Evo, más allá de lo que pensemos vos y yo, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que ahí hay como un empate, porque uno tiene el poder del Chapare, del Trópico, otro tiene el poder del Estado, Militar, judicial. y claro, y uno acusa al otro de autogolpe, el otro acusa al otro de autoatentado. Es lamentable realmente, ¿no? Y bueno, por ahí algunos decían, bueno, salgamos por arriba del laberinto con alguna otra personalidad que pueda sintetizar, ¿no es cierto? Pero los dos están empecinados
en lo personal. La verdad que me parece lamentable. Es una lástima, más allá de las simpatías o el análisis que podamos hacer, pero la realidad es que está caminando por la cornisa Bolivia, ¿no? O Lucho se va a transformar en un presidente de derecha o va a venir otro de derecha. Claro.